Hola mis amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura con una oración de agradecimiento con aquellas palabras que son mágicas en este universo. Las palabras son gracias y yo soy. Entonces, digamos, gracias, yo soy amor, gracias, yo soy prosperidad, gracias, yo soy abundancia, gracias, yo soy amistad, gracias, yo soy dinero, gracias, yo soy creatividad. Den gracias por todo lo que ustedes están recibiendo en este momento, por todo lo que han recibido. Y también por aquello que está por venir, también demos gracias por todas aquellas bendiciones que son como una lluvia fresca sobre nuestras cabezas para poder llevar una vida muchísimo mejor. Yo lo siento así de esa manera. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes dejar en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero en este preciso momento. Y también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte es para la economía. Si esa lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó a tu vida, a tus ojos y a tus oídos. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación. Piensa en tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes con tu persona especial. Bueno. Vamos a ver qué es lo que siente por ti tu persona especial, lo que piensa, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales para esta relación que están viviendo ustedes en este preciso instante, en este momento. Mira que tu persona especial es una persona que confía en ti, te quiere, te ama, confía también en sus sentimientos, está muy seguro, muy segura de sus sentimientos, pero mira que ustedes han tenido ciertos problemas, ciertas dificultades que ha hecho que ese amor, esa confianza, como que venga en cierto detrimento en este preciso momento. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes logren solucionar ciertos problemas y dificultades que ustedes tienen. No es como tanto entre ustedes dos, ¿no? Sino que pareciera ser como con personas de su entorno, personas que lo rodean a ustedes que tal vez no pueden estar como muy de acuerdo con la relación de ustedes y han querido mellar, han querido socavar esta relación de ustedes. Eso es lo que espera de ti tu persona especial, que logres solucionar eso y que no se dejen llevar por esa situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? La verdad es que es una persona que realmente te quiere, te ama y tiene el mejor concepto de ti. Piensa que eres una persona muy leal, muy fiel, muy de principios, ¿ya? Una persona bien, bien cariñosa, amorosa. Eres, o sea, eres su persona especial para este personaje, para la persona que está contigo ahora. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano? Cierta inestabilidad, angustia, ansiedad en la relación de ustedes. Bastante inestabilidad, dudar mucho el uno del otro. Pero mira que se va a dar en la relación de ustedes posiblemente un embarazo o no sé, algo que vaya a suceder en la vida de ustedes que los va a llevar a ustedes a unirse como pareja, perdón, y que puedan estarse dando cuenta que el uno y el otro son el amor de la vida para el uno y para el otro, ¿ya? No necesariamente el amor tiene que ser de primera vista y mariposas y todas esas cosas, no. Hay amor muy bonitos que se van construyendo con el tiempo y a raíz de problemas, dificultades y de disfrutar también, porque todo en la vida no puede ser problemas y dificultades, y de disfrutar también, pues logran salir adelante y consolidarse como parejas bastante bonitas y bastante sólidas. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que no dejen acumular los problemas que tengan entre ustedes, las cosas de diario cotidiano, solucionenlas en el día, ya esas pequeñas roces o diferencias que se da en el diario vivir de una pareja, bueno, hay que solucionarlas de una vez, no dejar que eso se acumule y que se vuelva algo purulento, porque después puede estar matando la relación, ¿ya? Y uno decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero no, son cosas que van mellando día a día, día a día. Y también pueden haber personas bastante envidiosas, personas que están como muy pendientes a qué hora es que uno se cae para poder aprovechar de qué es lo que cae, de qué es lo que queda.
Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos para esta relación el día de hoy. Te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, lo que les estoy diciendo, los problemas de a diario se solucionan a diario. No permitan que problemas cotidianos se conviertan en grandes dificultades y problemas para ustedes. Mira que en la naturaleza, para que algo viva, algo tiene que morir. ¿A qué tienes que morir tú? ¿A qué tiene que morir tu pareja para poder que su relación funcione? Ya, cuando estoy diciendo a qué tienen que morir, no es a su propia identidad, ¿ya? No es que se vayan a ver el uno o el otro disminuidos con relación a sus sueños, sus anhelos como personas individuales. No, no hay que sacrificar ese tipo de cosas. Yo digo las cosas negativas, comportamientos negativos, actitudes negativas, ya falta de respeto. Esas son las cosas a las que hay que morir, no a los sueños y anhelos particulares, no, a eso no hay que morir. Al contrario, hay que apoyar a la pareja para que siga adelante y de esta manera hacer una relación bonita, estable, duradera. Vamos a ver qué nos dice este angelito. Entenderás un misterio del alma. Mira, ustedes van a llegar en su relación a un punto que la verdad van a entender realmente por qué están juntos en este mundo y en este instante de sus vidas, de la vida del uno y del otro. Bueno, y eso los va a llevar a ustedes a otro nivel en su relación. Cultiven su vida espiritual, coman bien, duerman bien y acérquense más a esa persona que los quiere, que lo ama. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este preciso momento, mi solterito y solterita. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes, solteritos y solteritas, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tú en este momento, al parecer, podría ser que estés viviendo una aventura, ¿ya? Estás solterito o solterita, pero no estás comprometido con nadie o con nada, pero puede ser que estés viviendo una aventura con alguien que ya esté comprometido. Tú te sientes súper bien, súper totalmente, no sé, atraído por esta persona, pero recuerda que es una persona que está comprometida, ¿ya? Es una persona que al parecer no tiene mucho interés por su pareja, por la pareja de esta persona, y al parecer como que se acabó el amor, algo así, y entonces como que quiso sacarse esa cuestión de ese desazón que tuvo y precisamente se encontró contigo. Ten mucho cuidado con esa situación porque podrías estar enamorándote de esa persona realmente. Muchísimo cuidado con esta situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira que viene para ti una época que vas a encontrar quién es tu verdadero amor. No te digo que sea esta persona con la que posiblemente te estés involucrando clandestinamente, no te puedo decir eso, que pueda ser ella o él o ella, la verdad es que no te lo podría decir en este preciso momento, pero vas a encontrar el verdadero amor. En cuanto a tu salud, bien, súper bien, vas a encontrar el alivio si tienes alguna dolencia, pero vas a tener que ser muy firme y o sea, acogerte a tu sabiduría. Bueno, no ser terquito, terquita. Si tienes que ir al médico, hazlo, come bien, duerme bien, alguna actividad deportiva que te permita canalizar energías y acércate a tus personas amadas, a tus seres amados. Bueno, al parecer se te va a presentar cierta situación muy bien, muy positiva para ti, la cual vas a poder enfrentar, ¿ya? Vas a poder confrontar. Es positiva en el sentido que te va a permitir a ti crecer. No quiero decir que sea buena o mala, sino que va a ser algo que a ti te va a permitir afirmarte, ya ser como más firme en tu carácter para poder tener armas, para poder tener, no sé, recursos en momentos de dificultades. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te alejes de relaciones turbulentas y celosas, tal vez con esa persona que te estás involucrando en este preciso momento. Ten mucho cuidado con esa situación porque la pareja de este personaje puede ser de esas personas muy, muy celosas, muy tóxicas y que te podría estar haciendo la vida a ti imposible, mi solterito y solterita. Mejor búscate una persona soltera que no tenga problemas y dificultades. Bueno, ya viviste la aventura, la emoción. Bueno, adiós con esa situación porque pues generalmente las personas que se involucran con personas comprometidas
casi nunca ellos se separan o los dejan. Eso es muy extraño que lo hagan, bueno. Y la verdad, ese tipo de relaciones que comienzan mal, la verdad, terminan mal. No hay que hacer felicidad sobre la desgracia de otras personas. Mira lo que te dice este angelito, el cielo te da el poder de sanar. Mira, esto ya tiene que ver con tus dones, con las cosas que tú puedas hacer. Entonces, fíjate bien si realmente este es un don, el don de la sanación que tú puedas estar teniendo y la puedas estar desaprovechando, no solamente para ti, sino para otras personas, para ayudar a otras personas. Bueno, si no crees en nada, cree en ti mismo, pero por favor cree en algo. Este otro angelito te dice, sufrirás una transmutación. Tiene muchísimo que ver con este don que tú tienes y que tal vez lo tienes dormido o escondido. Mira, este angelito te está invitando a ver hacia tu interior, a ver qué es lo que realmente tú tienes en ese corazoncito, en esa alma tan maravillosa y qué es lo que tú puedes dar y entregar para las otras personas y que de esta manera surja para ti, llegue para ti la prosperidad que tanto has anhelado y tanto has buscado. Mira que tiene que ser la cuestión de adentro hacia afuera. No te digo que vaya a ser fácil, es posible que no sea fácil, pero es una situación que a ti se te va a dar, se te puede dar si tú quieres, si tú lo anhelas tener ese poder de la sanación, ese don de la sanación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas. Ahora voy con la lectura para mis queridos amigos y amigas que me preguntan por su economía el día de hoy. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita con respecto a tu economía y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera en tu economía en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer te han llegado unas malas noticias, pero tú lo has tomado con bastante aplomo y equilibrio con relación a tu economía, porque al parecer es una pérdida que has tenido. Una pérdida podría ser algo considerable de algún negocio o una inversión en el cual tú estabas involucrado hace como bastantico tiempo. Bueno, tú lo has tomado con mucha madurez, con mucha entereza, con mucha firmeza, bueno, como generalmente se lo tiene que hacer. Muy seguramente eres una persona que tiene una vida espiritual bastante bonita. Si no crees en nada, yo me imagino que confías muchísimo, muchísimo en ti y eso te ha permitido, te está permitiendo llevar las cosas como más a plomo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, algún negocio, alguna cosa que te vayan a proponer para tu economía, para tus negocios, tú vas a poder tener, como te digo, la voz de mando en esa situación. Vas a poder tener la voz de mando porque al fin de cuentas tienes la experiencia, tienes la capacidad, no importa la edad que tú tengas, pero ya saben las personas que eres una persona frentera, ¿ya? Una persona que no se deja amilanar por nada. Estos negocios, nuevos negocios o los que tú tengas, ten mucho cuidado porque hay personas de tu entorno económico que te pueden estar queriendo buscar, ¿cómo te digo? Que te quieren estar buscando como la caída, que tú quiebres ya y te van a comenzar a armar problemas, dificultades y dificultades. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que por favor no te dejes engañar, que tengas en regla, en línea todos tus documentos legales de tus negocios, de tus inversiones, de tu vida económica, declaraciones de impuestos, permisos, bueno, todo lo que tú tengas que pagar, págalo para que no te vayas a llevar una sorpresa. Y estas personas que quieren buscarte la zancadilla, que quieren buscarte el quiebre, no tengan ni recursos, ni motivos, ni de dónde agarrarse para hacerte caer. Bueno, ten mucho cuidado con esa situación. Igual la competencia económica, la competencia en cuestiones económicas es bastante dura, bastante brava a veces. Suele ser así de esa manera. Igual cada uno está luchando por lo suyo. Tú también haz lo mismo. Bueno, no ser, o sea, no te estoy aconsejando que seas deshonesto, no, sino que luches por lo tuyo y que te defiendas de una manera honesta y justa. Bueno, ¿qué te dicen los angelitos este día de hoy? Mira, el saber te da rectitud, lo que te estoy diciendo, sé justo. Lleva todo en regla, lleva todo en orden de tus negocios para que no te vayas a llevar malas sorpresas. Este angelito te dice, esclarecerás un misterio del alma. Mira, esto es totalmente espectacular porque te vas a dar cuenta por qué tú estás en ese sector económico en el que estás, no solamente por las ganancias económicas, no solamente por el prestigio social, sino que hay algo más allá. Todo tiene algo más allá, bueno, y tú lo vas a lograr entender cuál es la misión de tu vida con relación no solamente a tu economía, sino también a tu vida en general, por qué estás aquí, para qué estás aquí, por qué estás con las personas que estás y eso te va a llenar a ti de paz, de tranquilidad. No vas a estar como tan angustiado, como tan angustiada y eso te va a llevar
no sé, a querer cultivar tu vida espiritual para de esta manera poder tomar decisiones bastante sabias y certeras. Si no crees en nada, cree en ti mismo. Si crees en algo más, cree en ti mismo y cree en eso también, pero cultiva la vida espiritual y verás, después me cuentas cómo te va y verás que esto te va a ayudar. No te digo que no vayas a tener problemas, vas a tener problemas igual que los demás o más que los demás o menos que los demás, pero vas a tener la suficiente sabiduría y entereza para tomar buenas decisiones. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, felices fiestas y los espero en una próxima oportunidad.